Amadísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias que nos permites llegar hasta ti a través de tu Hijo Jesús, Padre, ahora para pedirte que nos abras el entendimiento y el corazón para poder llevarlos en mejor provecho de este estudio, Padre Eterno. Te pedimos de igual manera que des palabras de fácil entendimiento a nuestro hermano expositor para que todos podamos entender el mensaje, Padre Eterno. Todo esto lo hacemos confiando en que nos escuches, pues te pedimos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les dije, la serie de este tema de este mes es Israel, el reino de Dios, y el tema para esta mañana es los hijos de Dios en la Biblia. Nuestro hermano expositor es nuestro hermano René Castillo. Para dar inicio tenemos una lectura introductoria. Les voy a pedir que busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 10, vamos a leer. Juan 3, del 1 al 10, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, para que nadie pueda hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, no os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Con esta lectura tengo el honor de dejar con ustedes a nuestro hermano René Castillo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar de nuevo con otra serie de temas interesantes y en esta ocasión, para abrir el tema del mes, vamos a hablar acerca de los hijos de Dios. Y es que cuando hablamos de los hijos de Dios, eh, no sé si a ustedes les habrá pasado de que tenemos en mente un concepto de que son los hijos de Dios y que los hijos de Dios son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? El concepto general que nosotros tenemos acerca de este título que reciben algunas personas o grupos de personas. Pero lo que vamos a ver en esta clase es de que, bueno, y creo que la confusión surge a partir del hecho de que en cada uno de los contextos en que leemos acerca del título Hijos de Dios, no siempre se refiere al mismo tipo de personas ni se refiere a lo mismo. Por ejemplo, y lo que vamos a hacer en esta mañana es, para comprender bien el tema, es separarlo. ¿Qué son hijos de Dios en el Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento aborda el título o la frase hijos de Dios? Creo que la clave se encuentra ahí, ¿verdad? Donde nosotros podemos identificar muy bien a qué se refiere cuando en el Antiguo Testamento se refiere a hijos de Dios y cómo el Nuevo Testamento retoma esa frase y la aplica y a quiénes la aplica.
porque a veces la confusión surge. Bueno, entonces, hijos de Dios es un título que se le aplica a, que tiene diferentes usos. La respuesta es sí, es un título que tiene diferentes usos en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Y vamos a empezar este estudio precisamente identificando a quienes en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios, para luego ir al Nuevo Testamento y ver cómo el Nuevo Testamento retoma la idea y cómo amplía esa idea, de tal forma de que al final ser hijo de Dios se convierte en una reflexión para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a separar el estudio, vamos a separarlo, hijos de Dios en el Antiguo Testamento, y luego vamos a abordar hijos de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Les parece? Entonces, cuando hablamos de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, el título se otorga en diferentes casos, o sea que nosotros vamos a interpretar hijos de Dios en el Antiguo Testamento dependiendo del contexto en el que se está hablando. Por ejemplo, ¿quiénes reciben el título de hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, en Génesis 6, por ejemplo. En Génesis 6 encontramos un grupo de personas que previamente cuando se habla de Génesis 6, cuando todos conocemos la cita, denme un segundito, Génesis 6, 1 y 2, y es el famoso relato en donde dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, aquí precisamente es donde por primera vez encontramos la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento, a quienes se refiere. Y viendo el contexto, vemos de que producto de la unión de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres, se produce maldad sobre la tierra. Y viene Dios y dice que le duele haber hecho al hombre sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios en este caso? ¿Verdad? Está hablando de hombres. ¿Por qué se les llama hijos de Dios? Porque son personas que en algún momento fueron llamadas para ser un pueblo especial, un grupo especial, y que este grupo fuera diferente. Este grupo que fue llamado entre todos los hombres para ser un grupo de personas especial es al que en Génesis 6 se le llama hijos de Dios. Bueno, podemos encontrar en Génesis 4:26, podemos encontrar una pista acerca de esta designación. Y sucede que cuando Caín fue muerto, Adán tuvo otro hijo, ¿verdad? Tuvo otro hijo al que se le llamó Set. Y Set vino a marcar todo aquello que con Abel, la esperanza que con Abel se había perdido. Porque con Abel había muchas expectativas. O sea, no era ajeno de que Caín y Abel eran personas diferentes delante de los ojos de sus padres, ¿verdad? Entonces, había cierta disposición a que Abel era la persona que pudiera encaminar y pudiera corregir los errores que los padres habían cometido allá en el jardín del Edén. Pero Abel muere, Caín lo mata. Entonces, con el nacimiento de Set, esa esperanza renace de nuevo. O sea que sí es posible que el hombre pueda obedecer a Dios. Y dice de que a este Set le nace un hijo, en el versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esta frase puede significar dos cosas. Puede significar exactamente lo que dice, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, que es una forma de decir que empezaron a temer a Dios y a buscar a Dios. Y la otra es que empezaron a identificarse con Dios. La Reina Valera de 1909 traduce y entonces empezaron a llamarse del nombre de Jehová. Entonces, ya sea un significado al otro, todos apuntan a lo mismo. Era un grupo que había sido identificado con el orden divino. Había sido llamado a ser un grupo especial y se convirtió en un grupo que a través del tiempo representaba a Dios. Y en Génesis 6, esto es lo que vemos. Después de la descendencia de Set, empezamos a hablar de los descendientes de Adán, aquellos que trazaron una línea genealógica en la cual los hijos de sus hijos empezaron a obedecer a Dios. Y entonces vemos dos genealogías entre Génesis 3 y Génesis 5. Una genealogía que parte de la línea de Caín,
estas personas que llegan a ser poderosas, que fundan ciudades, que construyen armas, que se dedican a la diversión. Y vemos otra genealogía, ¿verdad? Que surge a partir de la descendencia de Set, que honra a Dios y recuerda al Creador. Entonces, en Génesis 6 encontramos la unión de las dos ideas. Encontramos hijos de Dios hablando de la descendencia de Set, ¿verdad? Y los hijos de los hombres, hijas de los hombres en este caso, hablando de la descendencia de Caín. Entonces, la Génesis 6 se convierte en una conclusión de Génesis 4, de la genealogía de Génesis 4 y de la genealogía de Génesis 5. Una conclusión que lleva para mal, ¿verdad? Los hijos de Dios empiezan a casarse con las hijas de los hombres y empieza una nueva forma de ver el orden divino, una nueva forma en la que ya Dios pasa a ser un segundo plano y los intereses humanos pasan a ser el primer plano. Y bueno, por eso viene el diluvio, ¿verdad? Dios destruye a la humanidad. Entonces tenemos un primer grupo al que se le llama hijos de Dios. Y ese primer grupo son este conjunto de personas que fueron llamadas a ser especiales en medio del resto de gente. También, por ejemplo, en Oseas 11:1 tenemos otro caso. ¿A quién más se le llama hijo de Dios en la Biblia? Oseas 11:1, que es una famosa cita también que se usa como referencia en el Nuevo Testamento. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, está recordando el evento en el que se acuerdan que Moisés y Aarón fueron delante de Faraón y Moisés le dice a Faraón, Dios manda decir, deja ir a mi hijo. ¿Verdad? Entonces, en esta ocasión estamos viendo de que el pueblo de Israel también recibe el título de hijo de Dios. Y ya vamos a ver más adelante las razones y cómo funciona esto. Veamos quiénes más reciben el título de hijos de Dios. Salmo 82:1. Y 6. Dice el 1, para entrar en contexto del Salmo, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿A qué se refiere cuando habla de que Dios está en la congregación de los dioses y en medio de los dioses juzga? Bueno, cualquiera pudiera pensar y pudiera interpretarlo de mil y una formas, ¿verdad? ¿Quiénes son los dioses en el caso de Salmo 82:1? Pero si nosotros nos vamos al versículo 6 y al versículo 7, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. La palabra hijos del Altísimo también es hijos de Dios en el idioma original. Entonces, está diciendo, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos de Dios. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, ¿a quiénes se está refiriendo aquí? En el Nuevo Testamento hablamos, Jesús lo cita, ¿verdad? Cuando dice, bueno, ustedes se enojan porque yo digo que soy hijo de Dios, pero está escrito en la Escritura, vosotros sois dioses. Entonces, dice Jesús, si la Escritura le llama dioses a quienes gobernaron, a sus príncipes, y ustedes me condenan a mí porque dicen que soy hijo de Dios. Entonces, en este caso, en Salmo 82, se está refiriendo a quienes se le llama hijos de Dios. Se les está llamando a los gobernadores y a los jueces de la nación de Israel. Entonces, tenemos ya tres significados, ¿verdad? Tres aplicaciones del título hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de un grupo de personas que es llamado a ser especial, en este caso los hijos de Set. Tenemos otro caso que es Israel. Recuerden que Israel fue llamado también para ser un pueblo especial entre todas las naciones. Y ahora tenemos a los gobernantes y a los jueces de Israel. ¿Por qué se les llamará hijos de Dios a los gobernantes y a los jueces de Israel?
cuál era la intención de Dios para con su gobernante, qué es lo que tenía que hacer ese gobernante en la tierra con su pueblo. Tenía que servirle, ¿verdad? Tenía que representar a Dios sobre la tierra. O sea que el juez, al ser representante de Dios sobre la tierra, tenía que impartir justicia, tenía que ser honesto, tenía que ser justo y tenía que velar por el bien de su pueblo. Entonces, ese juez representaba a Dios sobre la tierra y por lo tanto, esa potestad que se le otorga, ¿verdad? Dado esa potestad que se le otorga, se le llama hijo de Dios. Tenemos tres aplicaciones entonces. Hay otra aplicación y es Salmo 2.7. Salmo 2.7, bueno, yo creo que todos lo conocemos porque es de los famosos salmos mesiánicos y son aquellos salmos que apuntan hacia la esperanza del Mesías y que están basados en la promesa que Dios hizo a David en 2 de Samuel 7. Salmo 2 y en el versículo 7. Salmo 2 en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿A qué me recuerda o a qué nos recuerda esto cuando dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú? Ustedes recordarán que cuando Natán entró a la presencia de David y le hizo la promesa de que uno de sus descendientes gobernaría para siempre, él le dice, yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Cuando Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, es de que cuando Dios encuentre quién es este descendiente que merece llevar ese título. ¿Se acuerdan que también en Ezequiel dice arruina, ruina, todo esto lo voy a reducir esto a ruina hasta que venga aquel cuyo es el derecho? Cuando Dios encuentre cuál es el descendiente de David, justo y capaz de asumir el título de Mesías, entonces Dios emite un decreto de acuerdo a Génesis 2.7 y dice, tú eres mi hijo. O sea, tú eres el de entre todos los hijos de David, es el que tiene el derecho, ¿verdad? Para ser llamado hijo de Dios. Entonces tenemos ahora una cuarta aplicación. O sea que hay una aplicación que es especial y que se le aplica a quien sería el Mesías de entre los hijos de David, aquella persona que sería escogida como el Mesías de Israel, el Salvador de Israel. Entonces, ¿qué tienen en común estos títulos en el Antiguo Testamento? Que todos estos títulos se refieren a la elección. Se refieren a aquellos que Dios, a personas a las cuales Dios se ha acercado y los ha elegido. Por ejemplo, ha escogido un pueblo para que muestre su nombre sobre la tierra, para que muestre su proyecto sobre la tierra, que sea un pueblo especial, donde se respete la dignidad humana, donde no hay esclavitud. Sí, había esclavitud, pero no era la esclavitud que nosotros conocemos, ¿verdad? Donde todos fueran tratados por igual, donde los siervos, al igual que los amos de la casa, descansaran el día de reposo y no solo los amos de la casa como pasaba en el resto de naciones, que todos tuvieran un trato digno, ¿verdad? Y que toda esta nación se dedicara a servirle a su Dios y a ser diferente. Dado ese servicio, el mundo pudiera ver la diferencia entre esta nación entre el resto. Entonces, lo que tienen en común estos títulos es que todos han sido elegidos. Todos fueron llamados para cumplir un propósito, para representar a Dios sobre la tierra. Entonces, los gobernantes, igual que fueran un representante humano, o sea, la idea era que fueran un representante humano escogido por Dios para gobernar en su nombre con justicia. Entonces, dado esto, dado lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los casos en que se aplica el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo aborda el título hijos de Dios el Nuevo Testamento? Y el Nuevo Testamento no es que explica de manera diferente el término hijos de Dios como lo explica el Antiguo Testamento, sino que al caso contrario, ¿qué es lo que hace el Antiguo Testamento respecto a todos aquellos aspectos que se revelaban en la ley? Amplía los principios, amplía los valores. Por ejemplo, ya no habla simplemente de asesinar, sino que el mero hecho de tratar mal a su hermano también es pecado de la misma forma que asesinar.
Esta forma de ver las cosas marca un nuevo criterio para comportarse. Dios, los profetas en el Antiguo Testamento predicaron que la ley en sí, la letra, no era exactamente lo que salvaba, sino que lo que salvaba era la forma de vida que se aprendía a través de lo que la ley decía. Los sacrificios no salvaban por sí solos, ¿verdad? Salvaba la reflexión y la conducta que quien ofrecía el sacrificio adoptaba después de ese sacrificio. Entonces, al final, son los valores morales y la conducta que uno adopta respecto a esos valores morales los que salvan. Entonces, ¿qué es hijo de Dios en el Nuevo Testamento? Y el hermano Walter leyó en la lectura introductoria el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y en el Nuevo Testamento se introduce un nuevo concepto. Un nuevo concepto en la interpretación de la ley y en lo que la gente tenía que comprender acerca de lo que significaba ser hijo de Dios. Y en Juan 3, bueno, habla de un hombre que se llamaba Nicodemo. Después Nicodemo se convierte en seguidor de Jesús, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Pero antes de eso, Nicodemo no, pues le simpatizaba a Jesús. Entonces, viene de noche, dice, y viene a hacerle un par de preguntas a Jesús. No sabemos qué otras preguntas le hizo, ¿verdad? No sabemos qué otras preguntas le hizo Nicodemo a Jesús. Hay un principio que dice que lo que es obvio no se escribe. Lo que es obvio para las personas que estaban en ese entonces. No, el problema somos nosotros ahora. Pero lo que es obvio no se escribe. Entonces, hay varias cosas que no sabemos toda la plática que sostuvo Nicodemo con Jesús, pero de seguro le preguntó algo que estaba relacionado con la salvación. Y es por la respuesta que Jesús le da. Dice en el versículo 3, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sorpresa es la respuesta que da Nicodemo. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nos vamos a saltar hasta el versículo 9, donde dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, lo que estamos viendo en realidad aquí no es una falta de entendimiento de parte de Nicodemo, porque Jesús le dice en el versículo 10, ¿cómo es posible que siendo maestro de Israel no sabes esto? Y es fácil, era fácil para Nicodemo comprenderlo. ¿Y saben por qué? Porque la frase que usó Jesús en el versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En realidad, la frase en el idioma original es el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces, para Nicodemo debió comprender en ese momento de que Jesús no estaba hablando de un nacimiento material, de un nacimiento físico, sino que estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y es por eso que Jesús le dice, bueno, lo que es de la carne es carne, lo que es del espíritu es espíritu. Entonces, a partir de esto, Jesús le dice, ¿cómo es posible que no entiendas esto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? De que Nicodemo en realidad estaba respondiendo de forma irónica. ¿Cómo es posible que un hombre nazca de nuevo? ¿O cómo es posible que esto sea posible? O sea, ¿cómo es posible que un hombre pueda entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Entonces, eran respuestas irónicas donde Nicodemo todavía mostraba resistencia al proyecto de Jesús. Pero Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, como estaba ironizando Nicodemo, sino que estaba hablando de un nuevo nacimiento. Estaba hablando de ser una nueva persona. No personas que dependieran de un nacimiento de la carne, sino que de personas que dependieran de un nacimiento del espíritu. Y de esta manera, hacer un nuevo grupo de gente, un nuevo grupo de personas que honren a Dios. Entonces, a partir de este concepto,
el Nuevo Testamento aborda el tema hijos de Dios como aquellos que persiguen hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya no es simplemente el llamado. El título no es simplemente ser el de hijos de Dios simplemente por ser llamados o por pertenecer de forma histórica a una nación, sino que porque la gente a través de su conducta hace que Dios apruebe ser hijo de Dios. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando los fariseos venían donde Jesús y le decían, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cuál era el pensamiento en el Nuevo Testamento? Que por el mero hecho de ser hijos de Abraham, se era heredero de la promesa de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que por el mero hecho de ser hijo de Dios, o sea, pertenecer a la nación de Israel, que en el Antiguo Testamento había sido llamada, se le había llamado hijo de Dios, simplemente por el hecho de pertenecer a la nación de Israel, ellos ya de forma automática tenían los derechos de un hijo de Dios. Y eso no era así. Lo que enseña el Nuevo Testamento es que para obtener los derechos y en realidad ser hijo de Dios, se necesita cambiar. Porque la carne no salva. O sea, eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Ser judío por naturaleza no salva. Ser miembro de la nación de Israel como tal no salva a la persona. Lo que lo salva es su conducta. Es ese nacimiento espiritual en el cual la carne deja de gobernar y el espíritu empieza a regir la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sutilmente el Nuevo Testamento introduce dos palabras para llamar hijo. Cada vez que nosotros leamos en la Biblia, hijo de Dios, detrás de hijo de Dios no siempre vamos a encontrar la misma palabra, vamos a encontrar dos palabras diferentes. Y una es esta, ¿verdad? No vamos a complicarnos con la pronunciación ni nada. Tenemos yuyoi y tenemos la palabra tecna. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Que esta es hijo, pero que tiene derecho de herencia. Y esta es hijo natural, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros leemos el Nuevo Testamento, nuestro problema es de que no tenemos eso a la mano, ¿verdad? Y tenemos una traducción en donde solo leemos hijo. Pero cuando comprendemos de que el Nuevo Testamento en realidad utiliza dos palabras para denominar a los hijos de Dios, entonces empezamos a comprender la diferencia. Porque los judíos pensaban de que ellos eran, por el mero hecho de ser hijos naturales, tenían derecho a la salvación y tenían derecho a las promesas. Los judíos, esos religiosos que contendían con Jesús, ¿verdad? Pero tanto, principalmente Juan y Pablo, que son los que van a abordar este tema de hijos de Dios en el Nuevo Testamento, ellos precisamente hacen esta diferencia de términos. Ellos dicen que si bien es cierto, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, a todos se les llamó hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, por naturaleza, porque somos hijos de Abraham, decían ellos, todos somos hijos de Dios, pero dice Pablo y dice Juan, no todos somos esto. Y esto es porque en el contexto social en la legislación romana, que era la que dominaba en aquel entonces, cualquiera podía ser hijo, pero no todos tenían derecho a la herencia. Entonces, solo tenía derecho a la herencia aquellos que por testamento o por algún tipo de concesión, por ejemplo, el varón mayor siempre tenía preferencia. De acuerdo al derecho romano, era el que podía recibir herencia. Entonces, y aquí es donde surge la reflexión. Y por eso Gálatas 3:29 dice, y Gálatas, bueno, en general Gálatas 3 aborda el hecho de que
no, no solo por ser descendiente de Abraham se es descendiente, ¿verdad? Se goza, se obtiene derecho a las promesas, sino que se es por la fe. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla que alguien es por la fe hijo de otra persona o se vive por la fe, significa que esa persona sigue el modelo o sea, esa persona que vive por la fe sigue el modelo de su predecesor. Por ejemplo, por la fe de Abraham quiere decir que nosotros seguimos el modelo de Abraham. Jesús le decía, bueno, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham hicierais, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban viviendo por la fe en Abraham. O sea que pese a que ellos eran hijos naturales, ¿verdad? Al no ser hijos en la fe, ellos no tenían derecho a las promesas que se le habían hecho a la nación de Israel. Vamos a ver un par de versículos para ir soportando esta idea del nuevo nacimiento. Entonces, lo que Pablo y lo que Juan enfocan es precisamente este nuevo nacimiento. Miren, Gálatas 6, 15 al 16. Vamos a Gálatas 6, 15 al 16. Gálatas 6, 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Recuerden que estábamos viendo este tema la vez pasada acerca de la circuncisión. Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que el punto aquí no es que el judío por ser circuncidado se salvaba o el gentil por no estar circuncidado se perdía. O sea, si el judío quería ser circuncidado, que siguiera siendo circuncidado, pero eso no era lo que lo iba a salvar. Sino que lo que lo salva, dice, es una nueva creación. ¿Y cómo se obtiene esta nueva creación? ¿Y cómo se pasa a ser parte de esta nueva creación? Dice, y a todos, en el 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. O sea, quienes andan conforme a los principios que establecía la ley. No respecto a la letra, sino que respecto a aquellos valores morales. Dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esta frase de Israel de Dios es importante, porque dentro del Israel natural, era Israel de Dios solo aquellas personas que habían transformado su conducta. O sea, no es que Israel haya sido desechado, en ningún momento dice eso. No, 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 no. Porque en ningún momento está diciendo, ¿saben qué? Israel está desechado. No. El que la nación haya sido llamado hijos de Dios y todos los miembros de esa nación también hayan sido llamados a ser hijos de Dios, ¿verdad? No los hace salvos. El Israel de Dios es aquellas personas que dentro de ese Israel que fue llamado a ser hijo de Dios, transforman su conducta. ¿Ya? Ahora ya no depende de ser hijos naturales, ¿verdad? Sino que al depender de la conducta de la persona, ¿qué quiere decir? Que ya no solo alguien por ser hijo natural, miembro de la nación de Israel, puede también hacer parte de él, Israel de Dios. Como depende de la conducta, cuando nosotros adoptamos esa conducta que Dios nos pide, entonces nosotros pasamos a integrarnos a ese Israel de Dios. Ese Israel de Dios, eso es una nueva creación. Y a esa nueva creación es a lo que en el Nuevo Testamento se le llama hijos de Dios. Veamos en Gálatas 4. Regresemos a Gálatas 4. Bueno, sí. Vamos a leer Gálatas 4. Tanto de cumplimiento del tiempo, dice Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todos podemos ser hijos naturales, ¿ya? Pero la confirmación para tener el derecho de herencia depende de Dios.
O sea, podemos ser hijos naturales, pero para recibir la herencia necesitamos ser confirmados por él. Y la figura que está utilizando Gálatas, Pablo a los Gálatas, es precisamente está utilizando cómo funcionaba la legislación romana, porque era la que entendían los Gálatas, era la que entendían los romanos, era la que entendían los de Colosa. Este lenguaje lo encontramos en todas estas cartas que eran dirigidas a iglesias gentiles. Entonces, recuerdan que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, al no haber hijo natural dentro de la casa, era el siervo de la casa el que heredaba todo, era el que se convertía en heredero. En la legislación romana eso no funcionaba así. O sea, el esclavo no tenía derecho a nada. Era totalmente diferente, o sea, era otra cosa. Entonces, y si la forma de tratar la herencia era completamente diferente, o sea, se tenía que designar entre los hijos quién era el que iba a recibir la herencia de las propiedades del dueño de la casa. Por eso es que dice, o sea, y el esclavo como en la, el esclavo en la legislación judía, en la ley de Moisés, el esclavo pasaba a ser hijo del dueño de la casa, ¿verdad? O sea que una vez heredero, él pasaba a ser el hijo y asumía toda la responsabilidad de que un hijo tuviera que haber asumido la muerte de su padre. Entonces este siervo se hacía cargo de toda la casa. Ahora, ya, ahorita le doy la palabra, Oscar. Entonces, pero en la legislación romana esto no era así. Entonces viene Pablo y dice, y por cuanto, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y nosotros decimos, bueno, por qué se clama Abba Padre aquí, verdad? El 7 es la clave y el conocimiento del contexto legislativo romano. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, porque el esclavo no tenía derecho a decirle papá al dueño de la casa. Pero aquel que había sido adoptado como hijo, ya sea fuera hijo natural, hubiera sido adoptado como hijo por méritos, porque aquel que tenía méritos, la legislación era la costumbre social que fuera adoptado por sus méritos. Este adoptado por sus méritos sí le podía decir papá al dueño de la casa, pero no el esclavo. El esclavo no tenía derecho a nada. Por eso es que Pablo utiliza este lenguaje en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. ¿Ya? También heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, es por eso que hace el contraste, Pablo, valiéndose de cómo funciona la ley en ese momento que todos conocían, hace el contraste de cómo funcionaba la ley en el pueblo judío. Mientras que allá el esclavo era considerado hijo, aquí no. Para ser hijo se necesitaba tener méritos y era decisión del dueño de la casa quién era hijo o quién no. Pese a que pudiera tener hijos naturales, no exactamente ese hijo natural tenía que heredar las cosas, sino aquel al que el dueño de la casa designara como heredero de la casa. ¿Me comprendo? No voy a entender. Comentarios. Bueno, hoy sí, Oscar. Era el temor de Abraham con Eliezer. Exactamente, el mismo casito, el mismo casito. Abraham dijo que a este le va a quedar todo, ¿verdad? Sí, exactamente el mismo caso. El mismo caso. Ok, muchas gracias. Okay, vamos a saltarnos. Primera de Juan 2:29. ¿Cómo se logra esta condición? Y este juego de palabras siempre lo vamos a encontrar en los escritos de Juan y en los escritos de Pablo. ¿Cómo se logra esta condición? Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29, 28, 29 dice, dígame, Señor. Sí,
Y vamos a ver que, y mira, si el tiempo da, pero al menos le puede dejar la idea, Jesús en el Nuevo Testamento recibe, en el Nuevo Testamento, hijos de Dios, en realidad solo se aplica 2 veces, punto. Uno es para Jesús como Mesías y otro es a los nacidos de nuevo. Nada más. En el Antiguo Testamento se aplica 5 veces diferentes. Hay más citas que incluso no las vimos. O sea, no habrá tiempo habrá tiempo para estudiarlas en otra ocasión, pero se aplica en 5 contextos diferentes la frase hijo de Dios. En el Nuevo Testamento resume la esencia de lo que en el Antiguo Testamento debió significar para las personas que escuchaban la frase hijo de Dios, porque era un llamado. O sea, la frase hijo, el título hijo de Dios se aplicaba a aquellos a quienes eran llamados para cumplir con un papel especial ordenado por Dios, ya sea gobernar, ya sea como pueblo único. Entonces, el Nuevo Testamento dice, todo eso se logra, todo lo que el Antiguo Testamento decía se logra naciendo de nuevo. Ya sea que estemos de reyes, ya sea que seamos miembros simplemente miembros de una nación. O sea, todo eso se puede lograr naciendo de nuevo. La herencia simplemente se logra cambiando nuestra forma de ser. No es una elección, sino que es una transformación. Y es la transformación de la persona la que da derecho a recibir la herencia. Entonces, en 1 de Juan 2:29 dice, bueno, desde el 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Miren el 29, dice, si sabéis que él es justo, hablando, ¿verdad? Si sabéis que él es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de él. ¿Y qué significa hacer justicia? No es la palabra justicia como la conocemos ahora. Ahora en nuestra actualidad, justicia ahora es un término jurídico que se ocupa en la legislación, ¿verdad?, de cada país, donde se lleva a un acusado. No, justicia en la Biblia es simplemente hacer lo correcto. Es simplemente cumplir con los mandamientos divinos. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, nacer del Espíritu es en la resurrección. Ahí es cuando vamos a pasar a ser hijos legítimos de Dios. Ahorita somos hijos adoptados, como dice Efesios 1:5. Somos hijos de adopción. Todos estos hijos, vaya, por lo menos los reyes pasan a ser hijos de Dios, de la unción. Jesús no fue hijo de Dios por el nacimiento de María. Él Dios lo adoptó en el bautismo, porque ya es como tiempo de adopción. Cuando Juan le dice que no lo quiere bautizar y Jesús le dice, es necesario cumplir toda justicia, entonces como que le hace alusión a lo de 2 Samuel, que allí Jesús fue ya fue un bautismo de unción para ser llamado, pero es que allí es donde Dios le dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, ¿verdad? Entonces Jesús fue hijo legítimo de Dios hasta la resurrección, porque sí, vamos para Romanos, voy a avanzar con ese tema. Sí. Romanos 1:5 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Y el Salmo 2, para usted se le omitió, yo te he engendrado hoy, pero allí no fue el engendramiento en María. El Salmo 2 no está hablando del engendramiento de María, porque si vemos Hechos 13:33, dice así, mire, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Ahí está hablando de la redención de Jesús, el Salmo 2. Yo te he engendrado hoy en la resurrección, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El engendramiento verdadero de Jesús para ser hijo legítimo fue en la resurrección de los muertos, de la resurrección. Jesús siempre fue un hijo adoptado, así como fueron todos en el Antiguo Testamento.
¿verdad? Hasta la resurrección de Sí. los muertos, es Jesús. Y hay otra cita que comprueba esta, que está en hebreo, que no lo puede encontrar. O sea que hay evidencia pues con esto. El Salmo segundo no está hablando del engendramiento de María, Sí. porque allí lo que hubo fue intervención divina, pues, Ah, ¿verdad? creo que para ahí vamos, fíjese, Vale. Aristides, creo que para ahí vamos. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento, solo se aplican únicamente, el título de Dios se aplica dos veces. Una vez para Jesús y es para en dos contextos diferentes. Cuando a Jesús se le llama Hijo de Dios por ser el Mesías de Israel, por ejemplo, en Mateo. Cuando en Mateo se recuerdan los testigos. Y los testigos no dicen, yo escuché de que dijo, de que iba a destruir, va a restablecer en 3 días. Entonces dice Mateo de que eran testigos falsos, o sea que todos sabían de que eran testigos falsos y que si bien es cierto, dijo eso, no lo dijo en el contexto que las personas lo estaban acusando, estaban transgiversando. De tal manera de que los del Sanedrín, los del concilio, no tenían ninguna prueba para condenar a Jesús. Nada, no tenían nada. Porque a lo que querían llegar era a acusarlo de blasfemia y matarlo a pedrado, porque el concilio podía condenar a muerte a una persona si se le encontraba blasfemia. Bueno, a Esteban, ¿se recuerdan? A Esteban lo apedrearon. O sea que no es que solo el imperio romano podía aplicar la pena de muerte, no. El pueblo, el concilio, podía ordenar la pena de muerte, a morir apedreado, fuera de la ciudad. Entonces, lo que buscaban con Jesús era precisamente eso, pero no encontraron ninguna prueba que de acuerdo a la legislación judía, este hombre pudiera ser condenado a muerte. Entonces viene el sacerdote y se le ocurre una idea genial y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Pero obviamos algo, la frase que sigue, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías de Israel? O sea, ¿qué es lo que está diciendo el sacerdote? No está hablando del título de Hijo de Dios como lo estamos abordando ahorita, sino que el sumo sacerdote está invocando ¿a qué cosa? Cuando sí. Sí, y por ahí vamos, pero dice, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías de Israel? Estaba invocando aquella promesa que David había recibido, ¿verdad? Esa confirmación de Salmo 2.7, donde decía que Dios confirma quién es el Mesías de Israel. Yo le prometí a David para esa confirmación, de acuerdo a Salmo 2.7, solo lo podía hacer Dios, de acuerdo a sumo sacerdote. ¿No? Hay otro salmo que dice de que es la conducta de la persona que confirmaría que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el sacerdote lo agarra de esa manera y dice, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías de Israel? Entonces, y le dice, bueno, ustedes han dicho que yo lo soy, ¿verdad? Jesús. Y de esa forma, lo que hace el sumo sacerdote es, ya no se convierte en una amenaza religiosa, sino que convirtió la amenaza de Jesús en una amenaza política. ¿Saben qué? Ese es el rey de los judíos. ¿Y qué pasaba cuando alguien se proclamaba rey en alguna provincia del Imperio Romano? Había que matarlo, ¿verdad? Porque Roma no iba a tolerar la rebelión en ninguno de sus aspectos. Entonces, por eso es que Pilato se siente presionado. Al principio dice cosas religiosas de estos judíos que siempre están peleando. Vayan y ahí juzguen ustedes. Pero cuando los judíos le dicen, si no lo matas, no eres amigo de César, porque nosotros solo tenemos un rey. ¿Verdad? Y ese rey es César. Entonces ahí se convierte en un juicio político y entonces es como el Imperio Romano condena a Jesús para darle muerte. Entonces el título de Hijo de Dios para Jesús en el Nuevo Testamento es invocando la promesa que Dios, como cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Pero por otro lado, también Jesús recibe el título de Hijo de Dios por el mismo título que se aplica para todas aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, que nacen de nuevo. Y es el tema cuando dice en Primera de Romanos 1.4 de que Jesús fue declarado Hijo de Dios mediante su resurrección. O sea que fue confirmado
por su resurrección buenas y que esas obras habían confirmado que Dios lo había escogido a él para nombrarlo como Mesías y Salvador y Redentor de la humanidad. Entonces, estimados hermanos, vamos a ir a un último versículo. ¿Cómo nos convertimos nosotros en hijos de Dios? Gálatas 3, 26 al 27. Gálatas 3, 26 al 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la fe no es simplemente creer en Jesús, desde el aspecto de que conocerlo, quién fue Él, sino que la fe implica que nosotros vivimos conforme a la vida de Jesús y conforme al modelo que Él nos transmitió. Él dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto es importante, no simplemente por el mero hecho de llamarnos seguidores de Cristo. Eso no nos hace cristianos. Ni al hijo natural lo hace heredero. Ni al judío natural lo hace judío para alcanzar la salvación. Ni toda la nación de Israel se convierte en heredera de la salvación, sino que dentro de la nación de Israel, aquellos que transforman su vida son los que pueden ostentarse a ser llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento no existen palabras diferentes para hijo. Entonces, hay que jugar, ¿verdad? Y hay que deducir muchas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, los autores se aprovecharon de que sí hay dos palabras que designan a hijo. Y eso les permitió explicar de una manera más amplia lo que para Dios significaba que nosotros fuéramos hijos de Él. Entonces, de Cristo estamos revestidos. Si queremos ser hijos de Dios, debemos de estar revestidos de Cristo. O sea que no podemos decir que somos hijos de Dios a la ligera. Es algo que debemos de reflexionar, es si estamos siendo hijos de Dios. Dice, Primera de Juan 3:9, solo para citarlo rápido, no tienen que leerlo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muchas veces decimos, bueno, no puede pecar, quiere decir que como Dios, al final Dios tiene la culpa, si puedo o no puedo pecar, ¿verdad? No. Cuando dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, en realidad se está convirtiendo en un mandato. Si queremos ser hijos de Dios, no debemos de practicar el pecado. Y cuando dice que Dios debe de permanecer en él y esta persona no puede pecar, no quiere decir que por naturaleza no puede pecar. Tenemos otro problema de traducción ahí. Ahí lo que está diciendo es de que tiene la capacidad de pecar. Y cuando habla de tener la capacidad de pecar, habla de las decisiones que tomamos. Somos capaces y decidimos no hacerlo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que somos capaces y si somos hijos de Dios, tenemos que decidir hacerlo y vivirlo. Entonces, cuando Jesús en eso se convierte en el primogénito, porque Él logra su salvación y luego su modelo nos da acceso a esa salvación a nosotros también. Él es confirmado hijo de Dios, como dice Romanos 1:4, y también nosotros somos confirmados hijos de Dios por seguir su modelo. Cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, no solo cambió la vida de esa mujer, no solo cambió el mundo de esa mujer, sino que también cambió a todas aquellas personas que vieron el ejemplo de Jesús, el amor y la comprensión
que Jesús demostró con esta mujer y con todas estas personas que Jesús sanó. ¿Qué quiere decir esto? De que los hijos de Dios son necesarios en este mundo, porque son los que tenemos la capacidad de impactar a las personas que están a la par. No vamos a cambiar el mundo entero, pero el mundo de nosotros es donde nos movemos. ¿Cómo estamos impactando a las personas que tenemos alrededor? ¿Cómo estamos inspirando a otros? Si nosotros hiciéramos eso, más gente pudiera creer. Le pudiéramos dar más razones para creer a las personas y no permanecer indiferentes a ser hijos de Dios. El mundo necesita más hijos de Dios y nosotros somos llamados a cumplir con ese papel. Muchas gracias.